Hola amigos, nueva derrota y prepararos y preparémonos porque van a venir muchas como estas. En cuanto un equipo corre y pelea un poquito más, nos pasan por encima. Yo no sé, Carlo Ancelotti en lo que está pensando. Yo no sé por qué juega Lucas Vázquez, que es un exjugador. Yo no sé por qué juega Fran García, que no tiene nivel ni para jugar en tercera división. Un tío que las 3 veces que atacaron por la banda, las 3 veces le cogen la espalda. ¿Quién destaca? Pues Rüdiger, Asensio, los que pelean, los que corren. Había hecho una buena primera parte Ceballos, pues lo quitamos. Está el tronco este de Tchouaméni, que no sé a qué esperamos para venderlo. No, para venderlo no. Tchouaméni hay que regalarlo. Hay que regalarlo al máximo rival que tengamos. ¿Quién es el Barça? Pues oye, mañana se llama al Barça y se le dice, oye, te regalamos a Tchouaméni. Brahim, que está para jugar partidos de fútbol sala en el patio del colegio. Que no roba un balón, que no presiona, que no apoya, que simplemente se limita a estar ahí, pegadita a la banda derecha y cuando la coge, pisadita, tocadita, pisadita y para atrás. Y que no hace absolutamente nada. Yo no sé, la verdad es que otra cosa, o sea, seguimos pensando y hay gente que sigue diciendo, y no es por el fallo de hoy, lo dije en el último vídeo, Valverde no es mediocentro, no es jugador del centro del campo en la posición organizador y mucho menos para sacar el balón jugado. Valverde cuando destacó en el Madrid es pegado a la banda en un papel secundario en el centro del campo a correr, pelear, correr la banda, subir, bajar y robar balones. Y es lo que tiene, no tiene más que eso. Ahora lo queremos hacer un Beckenbauer de... No. Y lo de Mbappé pues ya... no sé cómo describirlo. No roba un balón en todo el partido, no presiona nunca va a la presión. Jamás. Y después que se limita, pues cuando recibe a hacer 2 amaguitos y nada más. Y también lo dije, a ver si no es tan bueno como pensábamos. Y nos estamos acordando a todas horas de Vinicius. Ahora mismo no tiene puesto en el 11 titular. Me gustó mucho Rodrigo, pero ¿qué pasa? Que los dos que creaban un poco de juego, los dos que hacían algo en el equipo, que eran Ceballos y Rodrigo, los dos fuera. Pues ya está, chaval. Tienes lo que merecemos. No hay más. Espectacular Bellingham. Que es que hay una jugada significativa, mucho, en la segunda parte, que ya cuando íbamos perdiendo, el que hay un balón largo, hacia atrás sale al portero del Atleti, está Mbappé en medio campo del Atleti, y viene Bellingham desde campo propio a presionar al portero. Es vergonzosa la actitud de determinados futbolistas. Algunos por la actitud, tipo Ibrahim, tipo Mbappé, y otros por la falta de calidad absoluta, como Lucas Vázquez, que ya no está, o el chico el Fran García, que yo, de verdad, es que salió Mendy en la segunda parte y lo hizo 1000 veces mejor. Mendy, con sus limitaciones técnicas. Fran García, ¿qué es este? ¿Qué es? Mide 1,40, no nos vale ni para defender, ni nos vale. Le cogen la espalda siempre. Que corre. Bueno, vale, pues oye, vamos a llamar a Usain Bolt que entrene un poco y lo ponemos de lateral izquierdo. El fútbol del Madrid es inexistente, el sistema es inexistente, las ideas de Ancelotti son inexistentes, sus cambios son matemática pura. Hay que hacer un cambio en el medio del centro del campo. ¿Quién es? El que menos juega y el que menos me gusta y el que menos confianza tengo. Aunque lo esté haciendo perfecto, Ceballos, fuera, porque no me gusta. Como Tchouaméni es mi enamorado y estoy encantado con Tchouaméni, pues es el último cambio que hago en el medio campo cuando ya tengo que ir a la desesperada. Es que es lamentable. Es lamentable el planteamiento
Y es lamentable que estos jugadores que estoy nombrando estén jugando en el Real Madrid. Es lamentable que un Fran García, que hay laterales izquierdos mejores en tercera división, y no es broma, es lamentable que esté jugando en el Real Madrid. Es lamentable que no haya un chico en la cantera para jugar en lateral derecho. Lamentable y vergonzoso, y que tenga que jugar ahí Lucas Vázquez. Es lamentable que un tronco como Tchouaméni, que no tiene absolutamente nada, porque es que, repito, no roba un balón, no da un pase bien. Bueno, sí, dio uno. Dio uno porque, claro, cuando da uno te acuerdas. Un cambio de juego que dio a la banda derecha de estos tipo Toni Kroos. Uno. ¿Dónde vamos con esto? El Real Madrid tiene que ganar peleando y jugando al fútbol mejor que el equipo contrario. Y si los que tienes que juegan al fútbol, que son Rodrigo y que es Ceballos, los quitas, pues ¿qué pasa? Que vuelves a lo mismo. A lo del patadón, a lo de la falta, a lo de empujar y a lo de que Bellingham se parta el pecho corriendo por todo lo que no corren los demás. Y seguimos pidiendo a Endrick. Endrick es otro tanto de lo mismo. Un pitufín ahí que... nada. Que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y sacas a Arda Güler al final cuando faltan 3 minutos. ¿Para qué? Y es un chico que no pelea, que no corre, que no lucha. Arda Güler es para sacarlo desde el principio, con un centro de campo bien organizado, y para que él tenga un poco de libertad de movimientos para hacer algo. Y luego Modric. Pues Modric está para lo que está. Para jugar pachangas de amigos, de partidos de empresa. Es para lo que está. Es cierto que hay muchísimas bajas, pero también es cierto que la mentalidad y la forma de pensar el fútbol que tiene Ancelotti ahora mismo está totalmente perdida. Totalmente perdida. Repito, falta de planteamiento total y absoluto, y hay muchos jugadores, muchos, que no dan la talla para este Real Madrid. En defensa, Fran García y Lucas Vázquez no dan la talla. Brahim no da la talla. Mbappé no está dando la talla, vamos a dejarlo así. Y jugando con 4 o 5 jugadores que son jugadores de segunda fila, no puedes ganar un partido que se plantea como un partido de intensidad. Cuando vas a San Mamés, sabes a lo que vas. ¿Y quién destaca? Pues destacó Bellingham, destacó Asensio y destacó Rüdiger. ¿Quién? Los que pelean, los que corren, los que luchan, los que se parten el alma. Que por cierto, Valverde, aparte del fallo, colocándolo en la posición que lo estás colocando, está limitado para explotar sus características. Y como técnicamente no es ningún prodigio precisamente, pasa lo que pasa. Si tienes que mandar sacar el balón jugado a Valverde, pasa lo que pasa. A Valverde ponlo en el puesto que pusiste ya a Brahim, que es donde tiene que jugar. Y déjate de... Ibrahim, ¿pero quién es este tipo? ¿Pero qué ha hecho en el Madrid desde que ha llegado? 2 golitos en 2 partidos por ahí. Aquí hay que hacer una remodelación profunda, sacar a toda esa gandalla, que es gandalla, y traer a un entrenador con ideas nuevas. Esto así no puede salir. Pero así todo hay señalados. Número 1, el míster. Número 2, Fran García. Número 3, Tchouaméni. Número 4, Brahim. Y número 5, aunque no sé si ponerlo el primero, Mbappé. El otro día tiras una cagada de penalti y hoy lo clavas exactamente igual. Esto, macho, es el Real Madrid. Y ya lo dijo Alfredo Di Stéfano, en el Real Madrid la camiseta se suda. Y cuando acabas el partido, si la escurres, tiene que chorrear. Ni corres, ni robas balones, ni haces absolutamente nada. Ahora es cuando empezamos a valorar a Vinicius. Y por Dios, Rodrigo, que juegue siempre. Siempre. Y bueno, pues el Güler, el Endrick, todo esto son jugadorcitos. Lo dicho, desastre absoluto y lo que nos espera.
y lo que nos queda. Cada vez que un equipo nos presiona y nos juega con intensidad, palmamos. Y nos queda mucho que sufrir. Lamentable y vergonzoso. Un saludo y hasta luego.